Pregunta uno. En el experimento de la etapa uno del vaso de Marriott, describe cómo se comportaba la velocidad con la que bajaba el líquido VH después de que el nivel del líquido pasaba la altura del tubo de presión atmosférica. Bueno, una vez que el tubo iba por debajo ya del nivel del tubo de presión, lo que sucedía era que debido a que ya no tenía una presión atmosférica constante, o más que nada inducida, por así decirlo, el chorro comenzaba a ser cada vez más corto. Es decir, mientras estaba por encima de la altura del tubo, se mantenía constante, 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 pero una vez que ya la presión atmosférica ya no era tan directa, comenzaba a hacerse más y más y más corto. Ahora, siguiente pregunta, pregunta 2. ¿Cómo podría usted decir que ¿Cómo podría usted decir que la investigación de un fenómeno físico es confiable? ¿Qué esperaría encontrar en el reporte experimental del artículo que está investigando? Por ejemplo, si el artículo reporta una masa de 5.12 kilogramos, ¿cree que sea confiable el dato? Bueno, la confiabilidad de una investigación, para empezar, se necesita saber quiénes son los autores y en qué lugar se está publicando. Después de eso, para saber si es confiable o no, hay que ver la parte práctica, es decir, qué tantos experimentos, cómo fue que se recabaron los datos, cuáles son sus fuentes, de qué manera se está realizando el experimento, bajo qué condiciones está realizando el experimento. Y pues así, porque por ejemplo nosotros lo que hicimos en este experimento fue realizar como 50 repeticiones y checándolo no solo ahora sí que a ojo, sino también checándolo también con, con ciertos softwares, ciertas aplicaciones. Entonces yo creo que el conjunto de las referencias, el conjunto de son referencias, es pues, los datos que se recabaron, cómo se hicieron los experimentos y bajo qué condiciones son los que definen qué tan confiable es un experimento. Ahora la 3. Explica el concepto de propagación de errores, los cuales determinaste en tu experimento de vaso de Marriott en etapa 2. Bueno, la propagación de errores es justamente esta parte de que una vez que uno hace diferentes medidas, saca un promedio por cada, en este caso, lo que nosotros hicimos fue por cada 0.5 centímetros, cuánto tiempo tardaba en llegar a eso, y después de eso sacábamos una media y definíamos qué tanta diferencia había entre los datos y la media. Entonces, entonces esta es la propagación de errores justamente que nosotros vimos, y eso vendría a ser la propagación de errores, la diferencia que hay entre un promedio con respecto a las medidas que tenemos para determinar qué tanto error tiene. Por ejemplo, si sacaste 10 datos y casi todos eran .1, .12, .13, .115 y de repente tienes un dato de .3, entonces ese va a ser como la propagación del error que tienes, justamente. Ahora pregunta 4. Dice, en las siguientes gráficas de datos experimentales, ¿cuál consideras tiene mejor ajuste por mínimos cuadrados y por qué? Bueno, la que yo considero que tiene mejor ajuste por mínimos cuadrados vendría a ser la B, porque la línea está más cercana a los datos, es decir, hay menos propagación de error, hay pues menos distancia entre la línea de tendencia de los datos, por lo tanto yo considero que esa es la mejor. Digamos que su R cuadrada, que no recuerdo muy bien ahorita qué significaba la R cuadrada, pero justamente es más cercana a 1, porque es más exacta. Ahora, ¿qué haría si uno o más datos estuvieran muy alejados de la tendencia? Por ejemplo, la siguiente figura. ¿Qué haría? Pues mira, si el experimento lo estoy haciendo yo, lo que haría sería volver a tomar las medidas, sería volver a hacer el experimento, porque probablemente tuve algún error al momento de hacer esa medición. En el caso de que no sea así, o sea, de que el dato ya me lo hayan dado de esa manera, pues entonces simplemente considerarlo y marcarlo como con un margen de error muy alto.
Pues sí, porque sí, yo lo que haría sería revisar las fuentes o volver a hacer el experimento, porque sí que te da una diferencia tan abismal como la que estamos viendo ahí con una, ahora sí que hablando de una, pues sí, de un error tan grande, entonces quiere decir que algo se hizo mal en esos experimentos porque está demasiado alejado. Y pues ya.